Perfecto. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema Hablemos de Neurodiversidad. La docente que impartirá la presente sesión es Lorena Alemán Loaiza. Ella es fonoaudióloga de la Universidad de Chile. Magíster en Estrategias de Intervención en Salud Mental Infantil, certificada en modelo S-CERTS y en Flooring Provider. Consejo Interdisciplinario de Desarrollo de Aprendizaje. Es diplomada en el modelo clínico AMAR, facilitadora de AMAR-C y AMAR-E. Diplomada en Docencia Clínica Universitaria del Desarrollo. Directora y fundadora de Lúdica, Experiencias para el Desarrollo. Miembro y docente de los programas de diplomados de la Sociedad Apego y Complejidad. Y ha trabajado como docente en la Universidad de Chile, de la Pontificia Universidad Católica y coordinadora del área infanto-juvenil de la carrera Fonoaudiología de la Universidad del Desarrollo. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso Amar en el Autismo, que tendrá sus sesiones en vivo los días 27 y 28 de mayo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser estudiante del último año, técnico o profesional interesados en el área de la educación y la salud. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todos y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para los y las que estén interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web, en donde están los webinars que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés en www.adipa.cl/seminarios. También diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify, buscando Adipados. Y también muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que podrás encontrar en nuestro blog www.adipa.cl/noticias. Todo esto y más podrán verlo en nuestra página web www.adipa.cl. Estimada Lorena, ya puedes comenzar la presentación, la sala es tuya. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Mayra. Bien, voy a compartir mi pantalla y como escucharon, si se quedan hasta el final y participan, tienen la oportunidad de ganarse un espacio en el curso Amar en el Autismo, que va, creo, en la 4ª versión. O sea que, muy bien, quédense, participen. Bien. Ya me presentó Mayra, ¿cierto? Como ella dijo, yo soy fonoaudióloga y este webinar, hemos venido hablando del tema de la neurodiversidad desde Lúdica, desde la Sociedad de Complejidad y Sufrimiento, ¿no? En este mes, dado que el 2 de abril es el Día de la Concienciación sobre el Autismo. Y al finalizar este webinar, a las 9:30 partimos con un live desde la sociedad, desde el Instagram, o sea que también los invito a que se conecten porque vamos a estar hablando de apego en el autismo, que son temas que se van relacionando, ¿no? Estamos aquí con esto de qué es ser neurodiverso y es algo que lo que vamos a empezar a hablar hoy. No sé si algunos de ustedes participaron del live que hicimos hace un par de semanas. ¿Alguien? No los veo, pero pueden hablar, pueden abrir su micrófono y decir sí. Ahí Leslie dijo que sí. Muy bien. Excelente, sí. Bueno, también están grabados ahí en el Instagram de la sociedad por si les interesa verlos. No, bueno, pero están invitados a participar de el de hoy. Entonces, vamos viendo, ¿no? Esto de qué significa esto de la neurodiversidad. ¿Y por qué es importante que lo hablemos? ¿Qué es lo que sucede? Cada vez, no sé, es una sensación, dicen, cada vez veo más personas que pueden ser autistas o cada vez hay más personas que se identifican con algunos rasgos. Entonces, ¿qué es esto de ser neurodiverso? Les invito primero a escuchar esto. Este eres tú en un día normal. Digamos que es lunes y aún falta mucho para el recreo. ¿Escuchas? Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero si te lo propones, puedes escuchar mi voz sin problema, al menos por ahora. ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar
para prestarle atención a aquellos que realmente importan? Sin embargo, algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva. Es decir, escuchan todo al mismo volumen. Ahora tú escuchas el pasar de las hojas de un libro, a la maestra escribiendo en el pizarrón y el lápiz de tu compañero mientras toma apuntes. Pero ¿qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan? Como el sonido del lápiz con el que juega tu compañera, el ventilador del proyector, la risa de tus compañeros en el fondo, el timbre de cambio de clase. Esta es solo una de las maneras en la que las personas con autismo pueden percibir el mundo diferente. ¿Te imaginas cómo sería si tú no supieras que se va a terminar? Si tú escucharas así todo el tiempo, ¿qué harías? ¿Te taparías los oídos? ¿Llorarías? ¿Te enojarías? Muy bien. Entonces, ¿qué les pareció este video? Súper explicativo, dice María Jesús. Muy claro. Pero de repente me sentía hasta identificada. Yo soy profe, entonces como que eso es mi día a día. Me pasa. Te pasa. Te pone en los zapatos. Heavy, dice Ivian. Te ayuda a empatizar. Estresante, dice Leslie. Leslie, ¿tú podrías comentar un poquito más esto del estresante? ¿Qué significa estresante? Ay, quizás porque estoy dentro del espectro y es estresante escuchar así. Mira. Yo me tapo los oídos o salgo llorando. ¿A alguien más le pasa eso que fue así como agobiante? Angustia según mi hija y se tapa los oídos. Te hace reflexionar, dice Blanca. Carolina. Tienes tu mano levantada. Sí, iba a escribirlo, pero en realidad prefiero hablarlo. Esas ganas de, a ver, cuando queremos dejar de ver, cerramos los ojos. Pero no podemos cerrar los oídos. Y es realmente en muchos momentos agobiante. De hecho, yo no entiendo por qué en los colegios hay timbre, el típico tipo de timbre así con el pero potentísimo, que uno va caminando y de repente te suena arriba de la cabeza, pero con todas sus ganas. Yo no entiendo, o sea, ¿qué esperan con eso? Porque salud mental no esperan. Es muy terrible, es muy terrible. O sea, yo prefiero incluso el sonido romántico de la campana, o existen tantos sonidos como para avisarte los tiempos. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido la idea de los timbres terribles. Sí. Eso Tienes es parte del día a día. esos tonos más agudos, ¿no? A ver qué dicen. Me dan ganas de salir corriendo totalmente. Buenísimo, explica cómo realmente es para un niño con un perfil sensorial en la parte auditiva, ¿no? A mi hijo dice que le da miedo y no sabe qué hacer ni para dónde salir corriendo. Desesperante no poder escuchar la voz del video por todos los ruidos del entorno. Uno se desgasta tratando de centrar la atención en la voz. Así como hay sonidos de despertador del teléfono, claro, hay otras alternativas, ¿no? Muy bien, de todas maneras, este video, ¿no? Este minuto de video, en el fondo, la invitación es esa, a ponernos, como alguien puso por ahí, en los zapatos, que lo vamos a hablar, qué significa esto de ponernos en los zapatos. Pero, ¿qué hice? Voy a compartir la pantalla de nuevo. Pero no solamente es el tema auditivo, ¿no? El tema auditivo es una parte.
Y la invitación es a pensar, ¿y a mí qué me pasa? ¿No? ¿Qué me pasa con este video? Hay otras cosas que también me pueden provocar esta sensación como de agobio. Me identifico con esto de sentirme angustiado o no, o tengo a alguien cercano a mí que tiene estas sensaciones, que uno ve este agobio frente a la cantidad de estímulos. ¿Cómo es su experiencia? Cuéntenme un poquito para compartir, más allá de lo auditivo. A mi hijo le pasa cuando lo tocan, ¿ya? Luces, olores. El que nadie escuche o preste atención al querer expresarse es un sobredesgaste, ¿sí? Tienes razón. Las texturas, ¿cierto? A mí me pasa con la comida. No puedo comer frutas ni verduras por los olores y texturas. Nunca he podido desde que nací. Mira. Son sensación de falta de respeto, dice Ivian. ¿Frente a qué, Ivian? Salir a un lugar nuevo. A mí me pasa con las clases presenciales, me agoto. Eso dice Carla. De alguna manera, esto que estamos compartiendo, ¿no? Es como para cuestionarnos en función de la neurodiversidad. Aquí yo les puse estas imágenes que representan, ¿cierto?, el mundo de la neurodiversidad. Las personas autistas están hablando cada vez más, están expresando, sacando su voz cada vez más, sobre todo ahora que muchos son adultos autistas. Y yo no sé si ustedes han visto, este año ha sido mucho más fuerte en función de esto de este logo. No sé si lo han visto, el logo del infinito, o no. No los veo, voy a dejar de compartir, pero quédense con esta imagen, ahí recuérdenla, este cerebro de colores, este infinito de colores, este infinito dorado. No sé si lo han visto, este año ha sido más fuerte que los años anteriores. ¿Sí? Leslie dice que sí. ¿Sí? Bueno, es como visualmente necesitan, ¿cierto? Una imagen que pueda representarlos, que pueda generar esto de identificarse con. Antes estaba el puzzle azul. Yo no sé si ustedes tienen idea un poco de dónde viene toda esa información, infinito de colores. Representa mejor que el azul y el rompecabezas. Lo que pasa es que este rompecabezas azul viene de una institución que se llama Autism Autism Speak, que es quien genera, ¿no?, el rompecabezas y el color azul. Pero muchos de los autistas adultos dicen, no me identifico con eso porque el puzzle es como que me falta una parte, o yo soy una parte de algo faltante, o es una pieza, pero ¿dónde encaja? Y el color azul es de esta institución que tiene un enfoque muy desde lo que es la conducta, ¿no? El conductismo, que muchos también han dicho, no, yo no quiero esto para mí, desde todo lo que implica la mirada del respeto hacia el trabajo con las personas autistas. Infinito, según mi hija, es un don y muy amplio. El espectro como un todo en su totalidad, no como una pieza faltante justamente. Infinito con diversidad de colores, porque eso es, ¿no? O sea, cuando hablamos de la neurodiversidad, que ya vamos a adentrarnos un poco más en la terminología, es justamente eso, o sea, el mundo del autismo representado muchas veces por el infinito dorado y el mundo de la neurodiversidad representado por este infinito de colores. Ahora, se reconoce a la socióloga que se llama Judy Singer, que es una mujer autista, ¿no?, que se reconoce que ella introduce el término de la neurodiversidad. Ahora, un poco lo que les estaba contando es que
esto de la neurodiversidad tiene dos partes. Una en el sentido de considerar el cerebro humano como un cerebro que tiene distintas variaciones. Y dentro de estas variaciones estarían aquellas que van a generar la condición del autismo. Pero no solamente del autismo, sino que, por ejemplo, del déficit atencional, de la dislexia, entre otros, ¿no? Que no serían patologías en sí mismas, ¿sí? Sino que serían condiciones que implican, ¿cierto?, una forma distinta de ser. Y esto en contraposición a este modelo más médico que busca categorizar, ¿cierto?, a las personas, sobre todo en búsqueda de tratamiento, como de la cura, como si fuese una patología, ¿no? Y el movimiento lo que dice es, esto no es una enfermedad, por lo tanto no trates de curarme, ¿sí? Sino que respétame en mis diferencias. Y la otra parte del concepto implica la lucha que varias personas autistas, como les digo, sobre todo adultos autistas, hay un movimiento súper fuerte de autistas adultos en Estados Unidos que empezaron a plantear el término de nada de nosotros sin nosotros también, en busca de legitimar, ¿cierto?, su grupo como una cultura, como una minoría, como por ejemplo existen las culturas LGTB, etcétera, o como las minorías raciales que hay en Estados Unidos también. Y este movimiento parte en la década de los 90 y ha ido cobrando cada vez más fuerza en la medida en que los adultos autistas están sacando su voz, están hablando. El tema de las redes sociales ha sido un canal de conexión con el mundo, bueno, a los que nos estamos adentrando en la tecnología nos abre un espectro y un abanico de posibilidades de interacciones muy grandes, ¿cierto? Todo esto de las redes sociales, bueno, para ellos también. Y algo que rescatan en el fondo es que muchas veces todo lo que tiene que ver con el contacto social con el otro, físico con el otro, les genera ciertas sensaciones que muchas veces no son gratas. Esto mismo, ¿no?, de lo auditivo, mucho estímulo visual. La comunicación humana implica una cantidad de estímulos importantísimos de procesamiento de la información a nivel cerebral, pero cuando están frente a una pantalla y están hablando, ¿cierto?, estos elementos pueden aminorarse. Entonces, es mucho más fácil para muchos, ¿cierto?, estar al frente de la pantalla y comunicarse de esa manera y comunicar todo lo que tienen que decir o pueden decir. Entonces, básicamente, como les decía, este movimiento de la neurodiversidad tiene estas dos partes. Y además está esto que yo les decía, ¿no? El tema de la neurodiversidad y cómo el autismo forma parte de esta neurodiversidad. De hecho, no estoy segura, pero me parece que fue en el último curso de La Marea en el Autismo, había una de las participantes que ella se reconocía como autista, que ella decía, no es solamente neurodiversidad, sino que también formamos parte de este mundo más desde la neurodivergencia, ¿no? Ser neurodivergente y no solamente neurodiverso, porque esto del neurodiverso es muy amplio, muy, muy amplio. Acá hay una serie de fotos, ¿cierto?, de personajes que yo no sé si los reconocen, si identifican alguno. ¿Identifican a los personajes que están aquí? Sí, a varios. A varios. ¿Quiénes, por ejemplo? Den nombres. Keanu Reeves, hay una ganadora de uno de estos concursos de talento, de canto, Einstein. La Greta Thunberg también. ¿Emma Watson? No, Putin, si no me equivoco. Hace poco. Tesla, sí. Albert Einstein. Esta cantante inglesa que salió de un concurso, no me acuerdo. Sí. Isaac Newton. Isaac Newton. Almodóvar. Está el ganador de la medalla de oro, el nadador estadounidense Phelps.
Hay un cineasta, si no me equivoco, pero no recuerdo el nombre, el de lente. Woody Allen, Woody Allen. Woody Allen, Sí, exacto. Woody Allen. El otro cineasta es Stanley Kubrick, me parece. Está Kubrick, Adam. sí. Este personaje de caricatura, ¿alguien lo conoce? Sí, Guille, No, no es amigo de... no sabía que tenía... Felipito. Filipito. Felipe, sí. Sí, Eh, Felipe. En esta imagen, lo que yo les pongo en el fondo, no solamente son personas que se han reconocido, se han identificado dentro del espectro autista, sino que se identifican más bien dentro de este mundo más de la neurodiversidad, incluyendo, por ejemplo, personas como Adam Levine, que él ha reconocido, y la Emma Watson, como personas que tienen un déficit atencional importante, y cómo este déficit atencional de alguna manera ha impactado en sus vidas, pero no ha sido un elemento que ha mermado en su éxito profesional, ¿sí? O en su éxito de vida. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto de la neurodiversidad, vemos, ¿no? Como tantos personajes y tantísimos otros. Acá está Temple Grandin, no sé si la han escuchado hablar, si han visto su película. Temple Grandin dice My Daisy. Steven Spielberg. ¿Sí? ¿No? ¿No conocen a Temple Grandin? Ella es una mujer autista estadounidense. Tiene una vida increíble. Ella ha escrito mucho, ella habla mucho, ella hace conferencias, viaja por el mundo hace muchos años. Yo la conocí el año 2004, tal cual, así, con esa vestimenta, ¿no? Muy vaquera. Hay una película de su vida, o sea que los invito a verla, porque de verdad que es asombroso, pero como para contarles corto, es una persona en el fondo que es autista y hasta los 5 años me parece que era mínimamente verbal, y la mamá le diseña, ¿cierto?, una cama que la aplasta, que la aprieta, y eso le da información sensorial y eso la calma, ¿no? Entonces tiene esta máquina que la va aplastando y con esta máquina ella se regula y eso, la película, no sé el nombre exacto, pero es La vida de Temple Grandin. Al regularse, su proceso de aprendizaje empieza a mejorar, empieza a generar lenguaje oral también, y hoy día ella se dedica no solamente a hacer charlas sobre lo que el autismo es, sino que a hacer charlas sobre su tema, que es la ganadería, ¿sí? Entonces ella diseña una serie de pasadizos para las vacas por cómo tienen que ir por una serie de circuitos, como para que las vacas sean más felices, ¿no? Con todo lo que implica que una vaca sea feliz en términos de la calidad de la leche, la calidad de la carne, etc. Entonces ella se dedica a hablar, es una conferencista que habla del tema y también habla del tema del autismo, ¿no? Su nombre es Temple Grandin, está escrito ahí en el chat por si lo quieren revisar. Entonces, si nosotros vemos, la neurodiversidad sería el conjunto, ¿cierto?, de personas con un desarrollo neurológico más bien atípico, que se enmarca dentro de las diferencias normales de los seres humanos, que requieren ser respetados, ¿no?, y tolerados en estas diferencias. Ahora, el punto está en que, ¿qué significa el desarrollo neurológico típico o atípico? Y esta es la pregunta que yo les hacía hace un rato, ¿no? Cuando les puse esto. ¿Y a mí qué me pasa? ¿Quién de nosotros puede decir, no, yo tengo un desarrollo típico? A mí no me pasa nada. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿O en función de quién? ¿Cómo comparamos, no? Está el doctor Armstrong, ¿cierto? Que él estudia mucho el tema de la neurodiversidad. Yo no, dice. y bien. Que él estudia mucho el tema de la neurodiversidad y dice, a ver, no tenemos un cerebro referente. No existe un cerebro que se haya tomado y que se diga, esta es la referencia de un cerebro normal. Y en función de este cerebro, todos los otros van a ser categorizados como normales o
típicos o los atípicos. No existe eso. ¿Sí? Thomas, sí, Armstrong, justamente, Sofía, tú lo escribiste ahí. Tenemos otros elementos que son referenciales, no sé, por ejemplo, el kilo, ¿sí? Hay una estructura metálica que está en París, que está en una serie de cajitas de vidrio, ¿cierto? Que da cuenta de esto es el kilo. Y esta es la medición con la que todo el mundo va a saber lo que el kilo es. Pero en los cerebros no existe eso, ¿sí? Pensemos en cosas súper básicas, súper sencillas. Por ejemplo, el agua caliente. Cuando yo me voy a bañar, yo pongo el agüita y meto la mano y digo, ay, qué rica, está calientita y ya me voy a entrar a bañar. Puede venir mi hermana gemela, mi madre, mi hija, y mete la mano y dice, pero me quema, esto, ¿cómo se te ocurre bañarte con esto? Para otro puede ser que esté un poco fría, ¿sí? Entonces, las experiencias son muy personales, las experiencias sensoriales son muy personales. Nadie te puede decir que estás sintiendo bien o sintiendo mal. Estás sintiendo. Entonces, desde ahí nosotros estamos pensando que somos todos distintos. Somos todos distintos. No habemos dos iguales. Ahora, es verdad que en estas diferencias hay elementos que nos pueden generar mayor, por ejemplo, esto que hablábamos, ¿no? Del video. A mí esto me genera demasiado, me abruma tanto que no puedo seguir, no puedo ir al supermercado, no puedo ir al colegio, no puedo. Es tal el nivel que ya no logro adaptarme ni estar en el contexto. Pero ¿qué pasa si se hacen ciertos arreglos contextuales? Sí puedo. ¿Sí? Entonces, desde ahí es como pensar, alguien lo puso por ahí, ¿cierto? Hablando de lo funcional o de lo disfuncional que puede llegar a ser. Pero entonces, pensar en la neurodiversidad no puede ser como hablar de una persona que puede tener algún tipo de problema, de enfermedad, de patología que hay que ir a solucionar. Acá les voy a poner esto para que lo vayamos. Blanca, adelante. Tú levantaste la mano. Que yo cuando más joven fui de ciudad, después me vine a vivir a la parte rural, al campo, y después volví de paseo a la ciudad y me tocó ir al centro y me tuve que devolver a la casa porque sentía el metro, la sirena, la policía, la gente, el bullicio que salía del metro hacia arriba y me causó como una ansiedad que nunca había tenido y no pude ir de ahí. He tratado de no ir más a la ciudad y yo de hecho vivo en una región apartada del ruido porque viviendo, siendo citadina como gran parte de mi vida, hasta los 20 años, después me produjo un cambio. Pero eso no me hace sentir que estoy enferma, sino que eso quería dar como un ejemplo. Gracias, Blanca. En el fondo son cosas que a uno le toca vivir, ¿no? O sea, ¿quién no tiene algún ejemplo así? A mí me pasa con las texturas. Cuando yo era chica, yo creo que si hubiese habido terapia ocupacional cuando era pequeña, habría sido candidata número 1 para estar en terapia ocupacional, porque no me gustan ciertas texturas. Las costuras de la ropa me molestaban tanto que mi mamá decía que yo era Hulk, ¿no? Entonces, llegaba a romper la ropa de lo que me molestaba muchísimo. Hasta el día de hoy, no sé, por ejemplo, en el verano, típico que estamos en el agua, la piscina, qué sé yo, y yo no, y llega alguien mojado y me toma, me desagrada mucho, ¿sí? Es muy desagradable. Ahora, ¿me puedo controlar? Sí, me puedo controlar. ¿Me dan ganas de hacer más cosas? Así como, sí, me dan ganas, pero me adapto, me controlo, ¿no? O por ejemplo, cuando mi hija era muy pequeña y me tocaba el pelo, no me gustaba. Pero entonces, ¿qué hago? No puedo no hacer que mi hija no me toque si es pequeña. Bueno, un moño bien apretado y ahí ya pasaba. Entonces, uno dice, a ver, ¿a mí me pasa? De alguna manera lo he sentido, he vivido esto,
Y no va en el que uno diga, no, somos todos, todos tenemos algo. No, no se trata de eso. Se trata de empezar a mirar que la neurodiversidad en el fondo es mucho más amplia de lo que a veces creemos, ¿no? Y les iba a mostrar esta imagen. Dice, me llamo Christopher John Francis Boone. Además dice el nombre completo, ¿no? Me sé todos los países del mundo y sus capitales y todos los números primos hasta el 7507. ¿Alguien sabe lo que es un número primo? ¿No? Son los números que no se pueden dividir, o sea, que ya no son divisibles por nada. Hace 8 años, cuando conocí a Siobhan, me enseñó este dibujo. ¿Qué es este dibujo? Carita triste. Una carita triste. Carita triste. Y supe que significaba triste, que es como me sentí cuando encontré al perro muerto. Luego me enseñó este dibujo. Todos sabemos lo que este dibujo es, ¿no? Y supe que significaba contento, como estoy cuando leo sobre las misiones espaciales Apolo o cuando aún estoy despierto a las 3 o las 4 de la madrugada y recorro la calle de arriba abajo y me imagino que soy la única persona en el mundo entero. Ah, me faltó una. Y luego de esta hoja hay una carita que es, las voy a dibujar para que quede claro y que entiendan qué significa. Era una cosa así, que los invito después a... ¿Qué es eso? Como miedo, frustrado, nervios. nervioso, frustrado. Aburrido. ¿Qué se siente mal? Se puede sentir mal, Confundido. puede ser confundido. Ahora, cuando ustedes miren las caras de las personas, ¿ven esas caritas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo hago la boca así? No, ¿cierto? No es tan Niño triste. una cosa por otra. Implica un nivel de abstracción grande igual mirar esas caras. Entonces el personaje dice, ¿qué es esto? Pero es que cuando yo veo la cara de la gente, yo no veo esas caritas que me estaba mostrando. Siobhan es su terapeuta. Y luego dice, este no va a ser un libro gracioso. Yo no sé contar chistes, no sé hacer juego de palabras porque no los entiendo. Y aquí uno a modo de ejemplo. Es uno de los de padre. El capitán dijo, arriba las velas, y los de abajo se quedaron sin luz. ¿Les pareció gracioso? Es un chiste, ríanse. Sé por qué se supone que es gracioso. Lo pregunté. Es porque aquí la palabra velas tiene 2 significados, que son 1, pieza de tela que tienen los barcos, y 2, cilindro de cera que se emplea para alumbrar. Si trato de decir esta frase haciendo que la palabra signifique 2 cosas distintas a la vez, es como si escuchara 2 piezas distintas de música al mismo tiempo, lo cual es incómodo y confuso, no agradable como el ruido blanco, lo que nos pasó con el video, ¿no? Es como si 2 personas te hablaran a la vez sobre cosas distintas. Y por eso en este libro no hay chistes ni juegos de palabras. Escuchando un poco ese relato, ¿en quién piensan? ¿Quién se les viene a la mente? ¿Qué les provoca esto? ¿Quién estará hablando? Carolina, ¿levantaste la mano? Sí, hola Lore. Cuando yo escuchaba, o sea, cuando estabas leyendo el libro, pensé inmediatamente en mis 2 hijos. Yo tengo 3, los 3 son TEA, pero son de alto funcionamiento y como que ha ido, como que el más chico es de más alto funcionamiento que el otro. Entonces me acordaba mucho de los dos más grandes que en rigor
no sé, pues el más grande tiene 15 años y él le contaba hace poquito a su psicóloga que de repente hay palabras que dice para encajar y no las entiende y los chistes no los entienden. Entonces es muy chistoso porque ellos como que desde chicos han estado súper ligados a querer buscar los chistes, tenían libros de chistes, cuadernos de chistes, y nosotros nos daba mucha risa que tuvieran como cuadernos de chistes, como que los anotaban, seguramente para aprendérselos y poder decirlos en momentos oportunos, pero no los entienden, pues entonces me causa mucha risa porque es verdad, pues no entienden los refranes, no entienden los chistes, las ironías, entonces a mí me parece como divertido y súper familiar en verdad, pero para ella no es tan divertida. Entonces, claro, a mí me parece eso porque es como familiar para mí, pero efectivamente les cuesta mucho poder asociar la verdad es que necesita como muchas funciones ejecutivas para poder llevar a cabo lo que nosotros hacemos automáticamente. Entonces, para ellos es confuso y no es divertido, no es divertido el chiste finalmente. Eso. Gracias, Carolina, por compartir, ¿no?, tu experiencia con tus hijos. Y sí, o sea, y Christopher lo dice, ¿no? O sea, esto no es divertido, es confuso. O sea, aquí no hay nada de esto. Carla, tienes la mano levantada. Sí, yo tengo un hijo de 3 años, 5 ahora. Lo diagnosticaron ahora en febrero. Entonces, claro, yo igual como que venía sospechándolo. Pero me da risa que sí, él entiende otras cosas. Por ejemplo, mi pololo le decía, espera, espera. Entonces, llegó y agarró de sus juguetes una pera. Y le dice, espera. Son como demasiado literales. Mira, qué claro lo que pasó con tu niño. Aquí hay un comentario de Marcia. Gracias por compartir, Carla. Me acuerdo de mi hijo Leito, Estea, y busca chistes, jugamos a explicarlos en la mesa o en el auto cuando viajamos, y me pregunta siempre, ¿qué tal este chiste? A mi hijo le dije, te pillé con las manos en la masa. ¿Y qué pasó? Sheila. Y mira sus manos. Muy bien, qué masa. Claro, son cosas que pasan, ¿no? Desde la literalidad. Yesenia y Héctor. Me pasó un caso muy particular con un chico que también trabaja con niños con autismo. Y yo le dije, voy a tomar desayuno, me demoró 5 segundos y vuelvo. Y no demoré los 5 segundos y me dijeron, demoró 40 minutos. Y lo tenía contaditos. Demoraste demasiado. Héctor. Tiene la mano levantada, Héctor. ¿Héctor? No se escucha por si acaso. Justamente, alguien lo puso por ahí, este es el libro de El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, que los invito a que lo lean, es un libro muy interesante. De hecho, hace poquito, el sábado fue, ¿cierto? El día del libro, y pusimos algunas recomendaciones, parte del equipo de la Sociedad de Complejidad y Sufrimiento, y yo lo sugerí, porque es un libro que permite, o sea, tiene una narrativa en primera persona y es muy bueno como para ir entendiendo. Vamos a ver qué significa. Carla, ¿tienes la mano levantada? ¿O era de antes? Y Héctor tenía la mano levantada y me dice si ya puede hablar o no. Y está este otro relato que dice, los demás dicen que hablo muy rápido, que no se me entiende y ponen caras raras. Yo no me doy cuenta de esto. Creo que hablo lento, pero cuando hablo las palabras se atropellan y la gente no me entiende. Tengo muchos problemas con los demás, con mis amigos. ¿Para qué voy a hablar entonces si no se me entiende? Cada vez tengo más problemas, tengo ansiedad, me cuesta relacionarme.
Este es el relato de Belén, una niña de 14 años que está diagnosticada con un trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ¿cierto? Mixto, o sea, tiene la parte atencional, pero también el tema de la hiperactividad, ¿no? Y es un poco como para dar cuenta de lo que pasa, ¿cierto?, en el lenguaje de las personas que pueden tener déficit de atención con hiperactividad. ¿Y por qué lo pongo? ¿No? ¿Por qué les pongo esto del déficit de atención? Estamos hablando de este marco, ¿no? Del espectro autista, dónde empieza, dónde termina este mundo más de la neurodiversidad. Acá, por ejemplo, algo que se ven dentro de los estudios que existen, ¿no? Desde la complejidad gramatical y estos mecanismos de cohesión en la pragmática comunicativa de los niños con trastorno de déficit atencional, con hiperactividad, se ven elementos que también son muy semejantes a lo que ocurre con las personas con la condición de espectro autista, ¿no? Tienen, cuando se comparan secuencias de la narración, del discurso narrativo, ¿cierto? De incidentes, de sucesos, ¿cierto? De niños con y sin déficit atencional con hiperactividad, lo que se ve es que hay diferencias estadísticamente significativas en las unidades de comunicación, en el PLE o la longitud media del enunciado. ¿Qué es esto del enunciado? Los enunciados son todas las estructuras como las oraciones, por decirlo de alguna manera, que nosotros hacemos al decir algo. Y cada uno de estos enunciados tiene un número de palabras. Cuando los niños son pequeños, hay una palabra por enunciado, ¿no? Generalmente, no sé, dicen agua y agua quiere decir agua cuando llueve, agua cuando quieren tomar agua, agua cuando hay un charco, etc. Luego va creciendo, ¿no? Y van agregándole, por ejemplo, el verbo y luego esto se va complejizando. Sirve cuando los niños son pequeños, ¿no? Antes de que empiece la sintaxis más compleja. Como para medir cuántas palabras hay por cada enunciado. Y se saca un promedio y eso es lo que es la longitud media. Y lo que se ve en el fondo es que es peor, ¿no? El rendimiento. Lo mismo que la complejidad sintáctica, la complejidad a nivel de la gramática o la diversidad léxica, el uso del vocabulario también se ve más afectado. Cómo van cohesionando el uso de los conectores, los marcadores conversacionales, ¿no? Entonces, es un marcador, por ejemplo. Los cambios de tema, ¿sí? Que les cuesta, los cambios de tema y además todo lo que tiene que ver con los turnos de habla, ¿sí? Y a veces pueden tener repeticiones, se pueden mostrar más disfluentes porque tienden a hablar muy rápido, tienen muchas ideas a la vez, entonces hablan se habla como, se conoce como habla en tropel, ¿no? Como que se van atropellando en las ideas. Y muchas veces esto genera que no se entienda lo que dicen o lo que decía esta niña, ¿no? Belén. No sé si alguno de ustedes se identifica con esto. Si les ha pasado, si conocen gente. Jennifer, tienes la mano levantada. Hola, buenas noches o buenas tardes a todos y a todas. Sí, me identifica harto. Disculpen si no tengo la cámara encendida, pero tengo una bebé, entonces anda dando vuelta por ahí. Me identifica harto porque tengo a mi hija del medio que tiene 16 años. Ella está diagnosticada con trastorno de déficit atencional con hiperactividad desde los 6 años, desde que va en primero básico. Y me pasa eso, de que a pesar de tener 16 años, el tema de que querer hablar querer expresar lo que siente o las cosas que le suceden, es como que quiere hablar mucho en poco tiempo. Entonces se termina tropezando con las palabras, corta las palabras, se sale de contexto. Entonces yo tengo que empezar, a ver, rebobinemos un poco, ordenemos algunas ideas, porque en realidad después se termina enredando completamente
y yo tengo que empezar a decirle, a ver, Martina, por favor, contextualízame un poco, porque no sé a dónde va tu idea, no sé cómo comenzó, y eso le ha costado mucho el tema de que yo creo que su ansiedad o sus ganas de hablar todavía la hace como traspapelar y salirse de lo que quería decir y termina diciendo otra cosa que no tenía nada que ver con lo que me quería explicar al principio. Claro. Entonces, eso. Y, por ejemplo, en el caso de tu hija, ¿cierto? En el caso de Belén, que tiene 14 años, ¿cómo impacta esto en los vínculos, ¿no? En la relación con sus compañeros, con sus amigos? Belén de 14 es una etapa, está en una etapa, ¿no? Donde los amigos son el principal referente, la adolescencia implica, ¿cierto? Estar con sus pares. ¿Cómo impacta eso en el día a día, en lo vincular? Carla, tienes la mano levantada. ¿Carla? Bueno, yo a mí, ahora de adulta, me diagnosticaron déficit atencional. Mis dos hermanos eran 2 de 3, yo era como la única sin déficit atencional, entre comillas, pues mis hermanos eran súper hiperactivos. Y a mí me pasa que de repente, claro, yo sigo una idea y sí, hablo muy rápido y a veces a la gente, aunque use los conectores y todo, como que le cuesta seguirme bastante. Entonces, sí, es como cómico que yo, bueno, estudio área de salud, yo estudiaba medicina, ahora estudio enfermería. Y claro, en psiquiatría, yo después cuando pasaba por la parte de la gente con esquizofrenia, que igual se pegan saltos pero sin conexión, como que pensaba en el discurso y decía, a lo mejor a la gente le pasa eso cuando yo ando así como demasiado hiperactiva, debe ser como lo mismo. Para Mira, ellos, como que salto de ponerse un lado para otro. Entonces, claro, para las otras personas, cuando yo ando como muy cansada y muy apurada, salto de la idea muy rápido o a lo mejor no alcanzo a explicarla tanto, porque para mí ya la explicación está. Claro. ¿Y a quién no le ha pasado, no? Que no necesariamente porque uno tenga el diagnóstico, pero cuando uno está muy preocupado, ¿cierto? Cuando uno tiene así como una preocupación importante y está con la cabeza llena de ideas, dándole vueltas, este hámster mental, ¿no? Ahí dando vueltas y nos hablan y uno sí, no entiende, no es capaz de hilar una idea con la otra porque estamos ahí con la cabeza un poco aturdida. Blanca, tienes la mano levantada. Quería comentar que cuando mi hija era pequeña, la problemática que tenía con ella en el colegio era que ella escuchaba mal las palabras. Por ejemplo, la palabra caballo, ella ponía caballo con la CHO. Entonces, cuando la hacían dictado, ella le iba mal, pues entonces la angustiaba, la ponía triste, y al final de cuentas yo le dije que no se preocupara, que en realidad si esa nota era mala, la podía regular con otra, y trataba de no tampoco de exigirla porque no sabía en ese entonces, ya soy una persona mayor, no sabía en ese entonces por qué le pasaba eso. Entonces al final como sola dije, bueno, voy a dejar a mi hija, no la voy a atormentar, no la voy a exigir, y solita le fui explicando y en algún momento se le pasará. Y después ya cuando era grande entendió, pero cuando era pequeña, ella escuchaba eso, la EYO con la SHO. Claro, un tema de discriminación. Pero pensemos, por ejemplo, en las personas que tienen dislexia, ¿no? Yo hoy en esta presentación les puse ejemplos, ¿cierto?, de personas que tienen la condición de espectro autista, como Christopher, o como Belén, que tiene un déficit atencional con hiperactividad. Pero ¿y qué pasa con las personas, por ejemplo, que tienen dislexia? Yo trabajo con un niño que él tiene es bastante neurodiverso, no tiene un diagnóstico de espectro autista propiamente tal, porque no cumple con los criterios si nos basamos en las clasificaciones existentes, ¿no? DSM-5, CIE 10, 11 que ya viene, pero es un niño al que le interesan algunos temas,
le ha costado mucho, ya tiene 7 años, le ha costado mucho diferenciar lo que es fantasía de realidad. Él cuando era chico creía que era karateca, entonces andaba pateando a todo el mundo, dando patadas voladoras, y si golpeaba a alguien era porque era karateca, o sea, ¿y qué hacen los karatecas si no es dar patadas voladoras? Entonces no alcanzaba a diferenciar cuando era juego y cuando no era juego. Con harta dificultad sensorial, mucha dificultad sensorial, una disfunción sensorial importante, muy desregulado, muy desorganizado motrizmente, con mucha dificultad del lenguaje, partió con un trastorno tanto en la comprensión como en la expresión. Hoy día es otro niño desde su capacidad lingüística, pero ha ido teniendo estos remanentes, y ahora que está en todo este proceso de la lectoescritura, más pandemia, cierto aprendizaje con el computador, que no ha sido para nada algo beneficioso, le cuesta, y mira las letras y él cree y jura que hay una B y es una P. Y él está, pero así, segurísimo. Entonces va hacia esta dislexia evidente, pero porque hay un tema desde la organización, ¿no? Cómo se va organizando, y la organización tiene que ver con la forma, ¿no? Con la forma, por ejemplo, del lenguaje, que él lo tenía muy desdibujado cuando era pequeño, pero también ahora con la forma del grafema. Entonces, ¿cómo impacta eso en la vida de las personas, ¿no? Yo no sé si... Gloria, tienes tu micrófono prendido, no sé si quieres... No sé si Gloria quería comentar o no. Entonces, no sé si a alguien le ha pasado, ¿no? Esto del el mirar y creer que ve algo y en realidad no es. ¿Cómo afecta eso también? Blanca, no sé si tenías la mano levantada de antes o ahora. Ah, muy bien. Bien. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Entonces, el tema está, ¿no? ¿Cómo podemos ir ajustando las señales para sintonizar mejor con una persona neurodiversa, para sintonizar con una persona con la condición de esquizofrenia? ¿Tiene un micrófono prendido? ¿Por ahí? Gracias. O si quiere decir algo, bienvenido. Ahí sí. Ah, eso me distrae, por ejemplo. Edith, tienes la mano levantada. Edith. Tal vez si no pueden hablar, lo Ya, pueden ahí hacer. ya, ahí ya. Buenas noches. Muy bien. Mire, yo de chica fui hija del medio. Hija del medio, o sea, veía a mi hermano chico jugar, eran inquietos, y mis hermanas hablan, puro pololear. Pero yo era del medio y me gustaba mucho observar todo. Mi papá también fue ingeniero, él lo observaba que armaba motores, todo. Yo ahora soy científica en este momento. Mire, yo fui disléxica, pero en ese tiempo que no había nadie que te ayudara, nada. Entonces, yo encuentro que quizás yo una chispita por ahí que tuve, me hizo de chiquita leer, dibujar, leer y leía, y yo me fui arreglando mi problema, porque cambiaba las palabras, en vez de decir taco alto, decía coalt, pero no tuve bullying, gracias a Dios. Mi hermano, como no se preocupaban de mí, mi hermana tampoco, entonces yo me fui superando. Mi mamá era la que ella me ayudaba. Yo encuentro que en este momento la lectura es tan importante, los padres de chicos leer cuentos con los niños, y ya si los niños aprenden a leer, que todos los días en la noche lean que sea unas líneas, es importante la lectura, y después decirle, explícame qué entendiste, un párrafo. Entonces él ayuda a los padres, porque en ese tiempo mi mamá lo hacía, no habían, como ustedes, esa especialidad de que le explicaran, que le ayudaran en el colegio. Ahora hay diversidad en el colegio de niños con muchos problemas, de esos trastornos, no problemas, trastornos,
Y yo digo, ¿qué factores, te hice una pregunta, qué factores están provocando que están naciendo muchos niños con esos trastornos? Yo pienso que uno de ellos es el alcohol. En Chile se toma mucho alcohol. Los mineros, yo fui mi papá era minero, ingeniero minero. Entonces, se abocan al alcohol, al tabaquismo. Bueno, después llegó la época del 70, la droga, la marihuana, muchos compuestos químicos. Entonces, en este momento, si vemos la realidad chilena, hay mucha contaminación. Entonces, ahí están haciendo, bueno, acá en Antofagasta, que yo soy de Antofagasta, están haciendo, hay bastantes niños con ese, parece que la estadística es la que más tiene con esos problemas, con la contaminación, yo creo. Podría tener algo. En parte tiene razón, ¿no? O sea, hay muchos neurotóxicos en el ambiente que pueden Claro. generar ciertas condiciones. Pero no Mira, solamente pasa por eso, ¿no? Hay elementos biológicos, bueno, es lo que se conoce como la epigenética. Sí. Pero lo que también dices tú, Edith, que yo El recojo alcoholismo. de tus palabras en el fondo, es el hecho de cómo los padres pueden ser un soporte fundamental en un ambiente de contenido, un ambiente seguro, donde los niños puedan desarrollarse, ya sea que tengan o no tengan algún tipo de dificultad. Creo que eso es súper importante. Avancemos para que alcancemos a verlo todo. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo ajustamos la señal para sintonizar de mejor manera con una persona neurodiversa, con una persona autista? Yo espero que hoy día, con lo que hicimos, ayude, ¿cierto?, a esta apertura de cómo sintonizar de mejor manera. Pero algo que es súper importante es tener claridad sobre cuál es el perfil Mira, único. yo no terminé de hablar, se me silenció el micrófono. ¿Me puedes dejar de hablar un ratito? Mira, yo sé que las matronas, doctores, cuando los niños empiezan con problemas de cadera, habían personas adultas que tenían problemas de caminar, todo ya se vio en Chile y hicieron un programa para que a los 3 meses los niños se les hiciera radiografía. A los niños celíacos también. Y yo digo, ¿por qué no se juntan ustedes, todos ustedes, estas personas que tratan estos problemas, y no hacen un programa con el gobierno para poder colaborar, ayudar y tratar de evitar todos estos factores químicos, ambientales, para que no estén naciendo tantos niños con esos problemas? Ahora, el ácido fólico que le están dando a las embarazadas, acá en Antofagasta nacían muchos niños con el labio leporino. Ahora ya los médicos ya saben que tienen que darle el ácido fólico para que no nazcan con tantos problemas labio leporino ni espalda bífida. Yo digo, ustedes que son bastantes ahora, varias fonoaudiólogas y asistentes, bueno, hay varias diversidades de ustedes de esas que colaboran en los colegios a los niños, porque no hacen un programa? Tenemos un nuevo gobierno, un programa y colaboren, ayuden, porque Chile está ya, está lleno de niños autistas, Asperger, de todo. Ayuden, por favor, yo les digo, ayuden, porque si yo salí adelante, como Einstein, a esas personas, todo fue por tu tío, por la tía, con la mamá. Entonces, ustedes colaboren con el gobierno, por favor. Eso nomás que les pido. Muy bien, tienes toda la razón. O sea, creo que el tema Claro, de hagan un programa, de políticas públicas es importante. Lo dejo, porque yo soy re buena para hablar. Gracias, Buenas noches. Edith. Buenas noches. Gracias, Edith, por el comentario. O sea, de todas maneras creo que es importante el tema de la generación de políticas públicas, ¿no? Que apunten bueno, está el tema de que se aprobó la ley de autismo. Hay mucho que hacer, es verdad. O sea, tenemos mucho todavía por hacer. Estamos bastante en pañales en ese sentido. Ahora, retomando un poco la idea, ¿no? ¿Cómo se puede sintonizar de mejor forma? Y ya lo hemos hablado a lo largo de este rato que hemos estado juntos. Es súper importante determinar el perfil único, ¿no? ¿Qué significa esto de determinar el perfil único? Ya sabemos que no hay otra persona igual a la otra, pero ¿cómo vemos estas diferencias?
las podemos ver desde el cómo sentimos, cómo procesamos los distintos estímulos, tanto internos como externos, cómo nos relacionamos y nos vinculamos desde nuestra historia, desde nuestra propia biografía, en qué etapa del desarrollo está cada una de las personas, porque no da lo mismo en el fondo que sea un niño pequeño, un adolescente, ¿cierto? Como por ejemplo los casos que vimos de Belén o de Christopher, o de los ejemplos que ustedes han ido planteando, ¿cierto? Entonces, es importante ir a mirar este perfil único. ¿Y para qué? En la medida en que nosotros entendemos cuál es ese perfil, vamos a poder hacer esto, ¿no? Amar mejor. ¿Qué es esto de amar mejor? Atender. El atender implica ir a atender justamente a esta individualidad, al temperamento, que es lo que se conoce, ¿no? El cómo yo siento, cómo mi hijo siente, cómo mi paciente procesa la información. Porque cuando nosotros entendemos que, por ejemplo, los ruidos los escuchan todos iguales, como en el video, ¿cierto?, que escucharon y que fue agobiante para la gran mayoría de ustedes, permite mentalizar de mejor manera. Esto de ponerse en los zapatos del otro significa mentalizar, ¿no? Y al mentalizar, obviamente que empiezo a mirar el mundo a través de los ojos puedo poner la mente del niño o niña o adolescente o de la otra persona en mi propia mente. Y en la medida en que yo lo voy haciendo, también empiezo a pensar en mí mismo, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Y empiezo a automentalizar de mejor forma. Y eso lo que va a generar, de alguna manera, es favorecer la regulación emocional, la regulación conductual de la otra persona. Y estas son habilidades que se trabajan. Es un entrenamiento mental, es un trabajo que se hace sobre todo con los cuidadores. Entonces, ¿cómo se puede amar mejor? La invitación es al curso, ¿cierto?, de Amar en el Autismo, a los que estén motivados por descubrir cómo se puede hacer esto de amar mejor, sobre todo en el tema del autismo, de este mundo más desde la neurodiversidad. Bien, eso es lo que yo tenía para presentarles. La idea es que ahora podamos conversar un poco sobre esto. Espero que les haya quedado harta duda sobre qué significa, como la invitación, ¿no?, a seguir profundizando en esto, qué significará, cómo se hace, que creo que es súper relevante, sobre todo cuando tenemos contacto con personas que están dentro de este mundo de la neurodiversidad. Carla, tienes la mano levantada. Sí, me llega lo de cómo aprender a conocer a los niños para comunicarse mejor. Claro, mi hijo lo diagnosticaron hace poco, tiene ese diagnóstico, antes tenía el de la hiperactividad. Y lo que me pasa también es que si bien él no es pegado como en un tema, hay muchas cosas que le gustan, pero es muy chico. Entonces, claro, yo tenía un tema con eso de que en algunas cosas no iba de acuerdo a su edad. Por ejemplo, mi hijo ahora ya se empezó a hacer las vocales, ya las escribe, hace palabras y escribe los números él solo. ¿Cuántos años tiene? Hasta el 100, 3 años, 5. Le gustan las palabras en inglés, entonces, claro, estoy tratando de buscarle otros intereses, porque primero, claro, él empezó a formar palabras como la canción esta del perro Bingo, escribir bingo con un puzzle a los 2 años 10. Entonces, de hecho, ahí fue mi primera visita, así como que dije, ya, esto no, signo de alarma, neurólogo. ¿Pero y cómo se comunica? Habla, tiene harto vocabulario, pronuncia bien, o sea, empezó a hablar en diciembre, pues no, como que no hablaba mucho, y empezó a hablar de una en diciembre, entonces igual empezamos con fono porque no hace frases tan largas, se le entiende muy bien lo que él dice, pero no hace frases tan largas, entonces empezamos con fono, y la fono pero empezamos con la terapeuta porque no le gustaban algunas texturas como en noviembre, octubre por ahí.
Entonces ella hablaba con ella y después como que ella no hallaba cómo preguntarme si era el niño que yo le había descrito, si era yo era la mamá con que había hablado y si era el niño que había atendido la terapeuta. Entonces después ya como en la tercera sesión me dice, ¿sabes que a mí la terapeuta me dijo que él era verbal? Y yo le dije, sí. Me dice, pero ella lo empezó a tratar en octubre, ¿era averbal? Sí, era averbal. Me dice, ¿y cuándo empezó a hablar? Dije, como en diciembre, pues empezamos en febrero. Me dice, pero habla bien, habla claro. Me habla en inglés y me habla en español. Es funcional en su comunicación, él se comunica, él dice lo que necesita, lo que quiere, comenta, hace ese tipo de cosas. Sí, es que de hecho como que no hablaba, pero de repente tiraba frases largas. Por ejemplo, me decía, mamá, qué bonito esto, mamá, qué linda. Pero hablaba cuando quería y muy pocas veces, entonces no me pasa eso, que de repente él, claro, simplemente no pesca, pero ahora igual ya mira más a los ojos, todo eso, pero las cosas como que le gusta como mucho aprender, ahora se aprendió los planetas y los huesos del cuerpo, y tiene 3 años, entonces primero, claro, a mí me causaba un poco de incomodidad, porque en el área de salud a ti te enseñan como el desarrollo esperado para un niño de esa edad. Entonces, claro, ahora ya hice como que ahora estaba mejor con él, que es como ya, bueno, él es distinto, veo sus intereses, lo conozco, vamos avanzando de ahí. Y bueno, igual pillé un colegio Montessori, que la profesora igual es como súper, ella trabaja por amor. Entonces no, porque claro, un niño sí, aparte de, claro, el tema del autismo y lo otro, para un profesor es un niño problema. Porque se aburre a mí en el jardín, a los 2 años obviamente se aburría, y yo le dije a la tía, porque ya después me preguntó qué cosa lo entretenía en la casa. Y yo le Claro. dije, bueno, le gustan los números, Es que yo pero creo que niños es de uno de dos. los grandes desafíos también, ¿no? El tema de la educación, porque es como que el aprendizaje tiene que ser para un promedio. El que lo logró, bien, el que no lo logró, qué pena. Y el que necesita más, ¿qué se hace? ¿No? Los niños se aburren, no se los desafía, no se los motiva, no se incentiva el aprendizaje por sí mismo. Hay que ir a colegios Montessori como para que eso suceda y no en todos. Entonces, es una dificultad el tema del cómo se Yo da fue la ese... educación, y en mi caso, o sea, es como doble a lo mejor, porque si solo fuera el TEA en sí, claro, o sea, no hay más pauta. Sí. Entonces, por ejemplo, claro, a mí me gustaba, tenía pensado el colegio donde iba a meter a mi hijo, pero ya está, por ejemplo, con el silabario empezó a agarrarlo porque él aprende solo, no es que yo esté encima, yo estudio, entonces no tengo mucho tiempo. Y ya, claro, junta las vocales con las consonantes, los números, y ya lee algunas cosas. Y es muy chico, entonces si lo meto en un colegio, se va a aburrir, es hiperactivo, va a ser solo y voy a tener problemas con él. Claro, pero el problema no es con él, es con el sistema, ¿no? Que eso es importante como hacer Sí, o sea, mirar. como que en realidad él no, claro, el sistema está hecho de tal manera que es como que encaja lo que está como por norma, lo típico. Pero Ahí hay un concepto de típico, el que está tranquilo. como que va a un ritmo que está establecido, pero cualquier persona que se salga del ritmo, Así ya es. para la educación que hay, siempre es como para los profes de repente tener que hacer algo distinto y no tan en la pauta, no es un agrado, es un desagrado. Entonces, claro, a mí me pasó que menos mal pillé una profe, un lugar, qué sé yo, donde él juega con los niños, todo. Y Pero no debiera ser en función del profesor, debiera ser algo más bien desde el sistema. masivo para todos, Muy, pero claro, el sistema educacional me funcionó porque en el fondo es como debería ser en todos lados, que van
al ritmo del niño y según sus necesidades. Así es. Gracias, Carla. María Jesús, tienes tu mano levantada. Sí, ¿se escucha? Sí. Ya, súper. Quería comentar sobre quizás la falta de políticas públicas que hay respecto a la educación en los niños. Junto con lo que usted mencionó más o menos al principio de este movimiento estadounidense, que de adultos que reconocen ahora que son diagnosticados. Yo estoy frecuentemente en redes sociales y veo como estas tendencias de TikTok, que de repente son muy chistosas, pero logro ver que ellos intentan tomárselo con humor, tratar de como explicarnos cómo es su funcionamiento, que es diferente, pero que no por eso es malo, y también concientizar porque muchos videos como que dicen, oh, muchos amigos me están diciendo que tienen síntomas como del trastorno de espectro autista. Y como que ellos como que lo refuerzan, lo dicen como hazte ver, anda a ver si de verdad lo tienes, porque hay mucha gente que está diagnosticada con déficit atencional y otros trastornos que se confunden, los síntomas se mezclan. Entonces el hecho de que haya una concientización adulta ahora que se esté como instaurando a las generaciones que vienen igual como que les va a servir para verlo desde chiquitito y implementar más cosas. Entonces creo que es súper importante partir como de una base de la conciencia de un otro que es neurodiverso y puede como compartir de una manera como sana con el resto su forma de funcionar. Muchas gracias, María Jesús. Lo has dicho muy bonito. Creo que tienes absolutamente razón en esto y sobre todo pensando en las mujeres, ¿no? Como el diagnóstico en las mujeres está muy solapado. Sí. Hay un subdiagnóstico importante y las mujeres adultas están empezando también a decir, a ver, esto que me está pasando a mí va por la línea del espectro autista. Sí, porque tienen como un masking mucho más elaborado respecto a lo social, entonces se diagnostican súper tarde. Sí, poco, tarde, y estaba este concepto de que si eras mujer, tu nivel cognitivo tenía que estar muy por debajo, y no es así, solamente que Claro. la presión social de ser mujer, ¿no? En esta sociedad hace que las características se solapen mucho, no se note, pero hace sentido. Hace unas 3 semanas, bueno, cuando empezábamos abril, yo participé de un conversatorio con gente de México y había una mujer autista hablando, ¿no? Cómo ella se da cuenta de su diagnóstico, porque a su hijo le empezaron a hacer estudios por sospecha de autismo y ella dijo, esto es lo que tengo, esta soy. Sí, eso pasa mucho. No era un tema solamente, no sé, psiquiátrico, no estaba loca, no estuvo muchos años en terapia y resulta que lo que le estaba pasando es que ella tenía una condición de espectro autista, entonces ahora se entiende, se identifica con el diagnóstico y por fin encontró su lugar. Claro, y eso es muy común como el hecho de quizá estigmatizar el diagnóstico. Muchas veces para las personas que tienen el trastorno no es algo negativo porque los deja tranquilo poder comprenderse, poder decir esto tengo yo, puedo lidiar con esto así, esto me alivia, me hace comprenderme y me hace vivir mejor. Así es, justamente. Gracias. De Blanca tiene nada. la mano levantada. Aquí Jo dice, acá diagnóstico de espectro autista a mis 42 años. Mucho masking y lo he pasado mal. Saberlo me ayuda a sentirme mejor conmigo misma. Siempre pensé en que odiaba ser como soy. Ahora lo acepto. Mi hijo menor es del espectro y sospecho que mi hija es de alto funcionamiento. Gracias por compartirlo porque eso es justamente lo que pasa, ¿no? Como empezar a entendernos, como reconocernos y el saber qué es lo que está pasando también nos permite seguir, actuar y muchas gracias. Blanca. Mira, yo quería compartir una experiencia. Yo de profesión fui parvularia y siempre me han atraído los niños con naturaleza en el lugar donde yo esté, privilegio de los niños.
Yo en este momento tengo un emprendimiento turístico y he tenido la dicha que me han llegado matrimonios con niños autistas. Entonces, cuando han llegado, las mamás como que tratan de explicarme. Y yo le digo, no me explique nada. Déjeme conocerla o déjeme conocerlo. Entonces, al final veo como que las mamás como que se angustian o ya como una sobrecarga o como tienen que estar explicándole a las personas el por qué su hijo aquí, el por qué el hijo acá. Entonces nosotros como ya tenemos que entender que lo que decías tú, somos todos iguales con ciertas diferencias. Entonces, yo ahí veía que la mamá trataba de explicarme, y yo le dije, pero déjame conocerla, y fue una maravilla, una experiencia linda, compartí, hicimos juegos, dinámica, hicimos artesanía, y lo que más me sorprendió de la chiquitita que conocí, que tenía como 8 años, y estuve como 3 días con ella, fue la habilidad que tenía para desarrollar en sus manos, porque el dibujo que veía, ella lo transformaba en una masa, con una masa y en una arquitectura poco menos. Y lo encontré tan maravilloso, yo la abrazaba, le decía qué lindo, y me dejó algunos recuerdos de ella. Entonces, en la experiencia que tuve, por eso quise conectarme a esto precisamente para entender mejor, porque a lo mejor me va a volver a ver, porque dijo, quedó fascinada y quería volver. Entonces también yo voy a tener los espacios habilitados para, porque la mamá lo que ¿cómo se llama? La preocupaba era de que ella llegaba, miraba y partía. Miraba para allá y partía para allá. Entonces, como el espacio era con un jardín, entonces yo me comprometí con ella de cuando volviera le iba a tener como un cerquito para que la mamá estuviera tranquila, la niña contemplar el paisaje, pero ella, la mamá, no estuviera como todo el rato como a la siga de la niña. Entonces, esa experiencia quería decir que de repente las mamás se angustian mucho con esto de tener que como estar explicándole a todo el mundo el por qué. Sí, sin duda, y lo que eso pasa, ¿no? Y ahí está el tema de la automentalización. ¿Qué me pasa a mí con esto de tener que explicar siempre que si, no sé, hay una desregulación en el supermercado, ¿qué hago? Todo el mundo me mira. Y es como un tema social, o sea, si la sociedad tuviese mayor conciencia de lo que está pasando, no habría juicio, ¿no? Y eso, el tema del juicio, creo que es algo que perturba mucho, que no ayuda para nada, ¿no? Que entorpece. Francisca dice, mi hija tiene 10 años, cada día me sorprende más y conversando, ahí se me fue aquí, me dijo que qué hermoso es mi don y le pregunté cuál era su don, me respondió autista. Oh, yo pensaba que ella no sabía y comprende su condición. Hay niños TEA sin desregulaciones. Nosotros ya no hablamos de TEA, hablamos de la condición de espectro autista porque no es un trastorno como tal, no es una condición. Hay niños que están bien regulados, sí, sin duda, o sea, como cualquier otra persona, ¿sí? Que no necesariamente tienen que llegar a las desregulaciones, o como hay niños sin la condición de espectro autista que se desregulan, son niños. Y vamos con el comentario de Jacqueline, que tiene la mano levantada, para ir después de Jacqueline vamos a ir cerrando, ¿sí? Jacqueline. Hola, buenas noches. Antes que nada agradecerte a ti y, bueno, y a todos los comentarios que han dado las distintas personas. Mira, te cuento, yo tengo un sobrino que ya ahora tiene 28 años y él fue declarado autista a temprana edad. Nada más que decir que la importancia que tiene a los padres de ver las señales de los niños cuando son chiquititos. Porque en el caso de mi sobrino, él era muy pequeñito y uno le hacía clic con los dedos en el oído, por ejemplo, y él no ponía atención.
y su mirada fija. Ahora él no habla, él tiene un trastorno severo. Él se comunica a través de algunos monosílabos, le salen algunas palabras como hola, pero el hola así como de repente claro, otras veces no. Y gestos, pues te levanta, te toma la mano, cosas así. Él no tiene lenguaje, entonces igual en cierta manera nosotros ya como familia no sabemos cuáles son las cosas que él quiere. Recibe órdenes típicas, o sea, diarias, que él las conoce: siéntate, levántate, hay que ir al baño, bájate el calzoncillo, cosas así, porque él ya es, como te digo, de adulto, pero hay muchas cosas que la mamá se las hace. Claro. Entonces, por eso a lo que voy yo, solamente la importancia de detectarlo a tiempo y ver las señales, porque es la única forma de saber qué le pasa a tu niño, qué le pasa. Y obviamente trabajar con un equipo multidisciplinario, eso también es muy fundamental. Hay muchas cosas que hoy en día, bueno, gracias a Dios ahora se están apareciendo cosas nuevas para trabajar con los niños que tienen esta dificultad. Entonces, era solamente eso, quería darte testimonio de que lo importante, a mi manera de ver, es ver las señales de cómo son, de cómo se portan. Él se evita, por ejemplo, mueve los dedos, lo típico de un niño autista. Por eso es tan importante esta habilidad, ¿no? El atender. Exactamente, y el amor. En el chat, si el trabajo con los cuidadores solamente apuntaba a la regulación, o sea, es que el trabajo con los cuidadores apunta a trabajar desde el atender, ¿cierto? El mentalizar, el automentalizar, y en la medida en que uno trabaja estas tres habilidades, se facilita la regulación. Hay otra pregunta de Leslie que dice: ¿cuál es la diferencia entre la neurodivergencia y la neurodiversidad? Bueno, lo que se está planteando en el fondo es que todos somos neurodiversos, ¿no? No habría esto del neurotípico porque no hay un parámetro para determinar la tipicidad. Entonces seríamos todos más bien neurodiversos desde esa línea, y la neurodivergencia sería esto que escapa y que va más allá, ¿no? De el cómo nos enfrentamos al mundo desde los elementos sensoriales, desde estas capacidades que podemos tener, apunta hacia allá, ¿sí? Muy bien. Constanza dice: mi hijo, según el A2, es severo, pero va al jardín, no es disruptivo, canta súper bien, tiene un tremendo repertorio, es alegre, me abraza. ¿Es posible que el A2 sea un instrumento que no sea tan fidedigno para detectar No, no se trata de... Es que hay una confusión cuando se habla de las severidades del A2, ¿sí? Las severidades de este test, en el fondo, no apuntan a la severidad del funcionamiento, ¿sí? Sino a la cantidad de sintomatología que apunta a la condición de espectro autista. A eso se refiere la severidad del A2, no a la severidad del funcionamiento. O sea, que puede haber un niño que es muy funcional, ¿cierto? Que es un niño que se relaciona de relativamente buena manera, pero cuando tiene una sintomatología importante de algunos de los elementos que son los gold standard, ¿cierto? Para hablar de un autismo, es cuando se habla de un A2 que puede ser severo. No hay que confundirlo y entender que una persona que ha sido evaluada con un test A2 no significa que sea autista, porque el test A2 no es diagnóstico, el test A2 es un cuestionario de evaluación, es un instrumento más de evaluación. La evaluación es clínica. Se necesita más que lados para decir si eso no es, si la persona tiene o no tiene la condición de espectro autista, ¿sí? Muy bien, estamos llegando al final de este webinar, de este seminario. Les agradezco muchísimo su atención. Los invito a que se conecten al Instagram de Complejidad y Sufrimiento, porque vamos a tener ahora el live con una mujer autista que tiene un hijo con la condición también, para hablar de apego en el autismo. Y con Mayra tenemos el sorteo. Así es. Para que sepan quién se gana el cupo al curso de Amar en el autismo en la cuarta versión. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos por este lindo compartir. Ha sido fantástica el escenario que hemos compartido hoy. Vamos a comenzar con el sorteo. Muy bien. Voy a compartir pantalla.
¿Me van a indicar, por favor, si logran ver? Dice App Sorteos. Total, 327 personas inscritas en el webinar. No estamos todos, pero tenemos que hacer el sorteo bajo la base de datos que tenemos a nuestra disposición. Vamos a comenzar. Es una cuenta regresiva. Mucha suerte a todos. ¡Éxito! Quetzal Segovia. Gracias. ¿Se encuentra por acá? Al agua. Al agua. Contamos 3 y no al agua. Quetzal no está. Al agua. Al agua, excelente. Viene Lisette. Yo, dice, ahí está Lisette. ¿Te encuentras en la sala, Lisette? Sí. Al agua también. No, dice yo, Lisette Millán. Sí, está ahí, está ahí. Sí está. Muéstrate. Tienes que mostrarte o decir yo. ¿Dónde estás? Lisette, ¿estás ahí? Está ahí, ahí está. Estoy por acá, Yupi. Ahí está. Felicidades, Lisette. Necesito, por favor, si es posible de tu parte, escribir en el chat tu correo electrónico y tu número de teléfono para contactarte. Por favor. Felicidades, Lisette. Buenísimo. Felicidades, Lisette. Felicidades a todos. Muchas gracias por su participación y nos vemos en el live. Conéctense. Gracias. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Nos vemos en el Amar en el Autismo. Me encantaría, sí. Claro. Feliz noche, que descansen. El Insta. Muchas gracias.